Hoy nuestro tema es llamado a trascender. Qué importante es que vos y yo podamos realmente asumir este compromiso, asumir este desafío, porque en el mundo vos y yo encontramos un llamado a descender. Pero en el Señor, en su palabra, vos y yo encontramos el desafío de trascender. No solo el desafío, sino que hay un llamado concreto de parte de Él para cada uno de sus hijos a trascender. Trascender, el diccionario dice que es algo que empieza a ser conocido. Algo que de la oscuridad sale a la luz, algo que del anonimato sale al estado público. Eso es trascender. Y sin dudas, si vos y yo miramos en la palabra del Señor, vamos a encontrar a un hombre como Elías, que trascendió. Dice la Biblia en Santiago 5:17 que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, era un tipo común y corriente como todos y cada uno de nosotros. Y en uno de los momentos, y que hoy vamos a mirar más detenidamente, dice que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Imagínense todo el perjuicio que eso generaba para una tierra. Imagínense la gente que trabaja en el campo 3 años y 6 meses sin lluvia. Es mortal para una cosecha, ni qué decir si es tiempo de siembra o en cada... Es fundamental la lluvia. Imagínense los animales, imagínense la gente que depende, o sea, todos dependemos de eso. Elías era un hombre, dice la palabra, sujeto a todas las cosas como nosotros, a las pasiones semejantes a las nuestras. Y Elías, cuando nosotros miramos en la palabra del Señor, se enfrentó en muchos momentos a situaciones muy pesadas. Y vos y yo tenemos que darnos cuenta que en medio de esas situaciones, si vos y yo estamos llamados a trascender, sí o sí vamos a tener momentos difíciles. Sí o sí vamos a tener adversidades. Y Elías, en un momento determinado de la historia, y quiero invitarte a ir buscando ya en tu Biblia, ahí si tenés Primera de Reyes 18, porque por ahí el 19 vamos a ir mirando hay varios pasajes. Vamos a darnos cuenta que Elías se enfrentó a su mayor batalla inmediatamente después de su mayor victoria. Y es algo que vos y yo, si estamos llamados a trascender, tenemos que descubrir. Por eso rápidamente tenemos que entender en primer lugar que aquel hombre, aquella mujer que está llamada a trascender, número uno, tiene que pelear sin achicarse. Y vos y yo como hijos de Dios tenemos que en este tiempo empezar a dar pelea de esta manera. Hay muchos momentos en la vida donde hoy en día los hijos, las hijas de Dios se achican. Yo soy hijo de Dios, me callo, tengo miedo de qué dirán, de qué pueden decir, de qué pueden opinar, somos minoría. Y vamos a darnos cuenta que Elías podía usar todos esos argumentos, todas esas excusas, pero no lo hizo. En ese momento de la historia que vos y yo vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 18, nos vamos a dar cuenta que Elías había orado para que no llueva. Había orado para que no exista lluvia. Y nos encontramos en un momento donde el rey de ese pueblo era Acab. El rey era Acab. La reina era una mujer llamada Jezabel. Jezabel, una mujer malvada, una mujer que manipulaba a su esposo, que era el que firmaba o sellaba finalmente las cosas, pero es como que ella le manipulaba constantemente. Y sabes que vos y yo, si caminamos en el camino del Señor, uno de los espíritus que vamos a tener que aprender a enfrentar y echar fuera es el espíritu de Jezabel, sin lugar a dudas. El espíritu de Jezabel muchas veces está en las mujeres, puede estar también en los hombres, pero normalmente está en mujeres que tienen un carácter más fuerte que el del cónyuge. Por eso hoy en día los hijos de Dios, hombres de esta casa, necesitamos ser tan llenos del Señor para no andar con un carácter débil, endeble. Un carácter que vaya haciendo que lo que el Señor llamó a que vos y yo hagamos empiece a ser contrapuesto con los sentimientos o las situaciones que se vayan dando del momento. Porque ¿cuál es el orden bíblico? El hombre tiene que ser la cabeza de la casa. Muchas veces uno dice, no, pero el carácter de ella es más fuerte. No se refiere a carácter.
Y uno tiene que empezar a llenarse tanto del Señor para que esto no se dé de esa manera. Jezabel es un espíritu que es devastador para las iglesias, los ministerios. Es un espíritu, no está ahí seguramente, pero podés anotar, o si no, tomate el tiempo de empezar a buscar algunas características que tiene este espíritu y que vos tenés que entender. Una de sus características es que siempre va a la cabeza. Siempre va a ir hacia el pastor o hacia el líder o la líder principal. Va a buscar algún talón de Aquiles, algún lugar de repente endeble o frágil de esa persona como para querer echar en cara o algo de su pasado cada vez que va a ser confrontado o confrontada. Como todas las personas, sin excepción alguna, somos imperfectas. Tenemos cosas de las cuales el Señor nos pudo haber quitado, de las cuales salimos. El espíritu de Jezabel siempre trata de buscar el talón de Aquiles de quien sea que esté en la cabeza. Eso pasa en la iglesia, eso pasa en el lugar de trabajo, donde sea. ¿Por qué? Porque tiene una crisis con la autoridad. El espíritu de Jezabel, otra de sus características es que ama las reuniones secretas. Todo aquello que sea sin consentimiento, sin autorización. ¿Por qué? Porque ahí nadie le va a confrontar. Porque ahí nadie le va a decir algo. Le gusta todo lo que sea secreto. Le gusta, otra de sus características es que le gusta que las cosas sean solamente como él o ella quieren. Jamás hay otra opinión mejor que la de él o ella. Y cualquiera que se levante con una opinión distinta, hay que cortar esa cabeza. Y uno se va a dar cuenta que cuando ese espíritu está operando, vos te vas a dar cuenta porque esa persona, solamente ella o solamente él, puede tener la razón y nadie más que esa persona. A la persona que tiene el espíritu de Jezabel le encanta tener revelaciones supuestamente directas de Dios. No quitamos que eso exista, pero son revelaciones que muchas veces no tienen ningún sustento en la palabra. Son revelaciones que tienen sustento en emociones, en sentimientos o en cosas que muchas veces le puede agradar a una persona, pero que no tienen ningún sustento en la palabra. Y vos y yo, cuando recibimos alguna revelación de la palabra, tenemos que entender que esa revelación tiene que estar sustentada en la palabra. Ese espíritu rechaza toda autoridad, todo tipo de autoridad. Este solamente es un paréntesis para que vos puedas entender, dimensionar ante quienes Elías se iba a enfrentar. Se iba a enfrentar ante Acab, que era el rey, ante Jezabel, que era la esposa del rey y que operaba con ese espíritu. Elías había orado 3 años, 6 meses sin lluvia. El rey Acab se dio cuenta que el único que podía hacer algo para que esa situación cambie era Elías. Le convoca a Elías y dice Primera Reyes 18, 17 y luego el versículo 18, cuando Acab vio a Elías, y lo primero que alguien que va a trascender tiene que aprender a hacer es pelear sin achicarse. Dice, le dijo Acab a Elías, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Elías le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Fíjense que él no se achicó ante toda la opulencia, la posición de quien estaba en ese lugar. La perspectiva de Acab era la típica perspectiva humanista. Él solamente veía la sequía y la pobreza, obviamente, que con eso acarreaba, pero él no veía la causa del problema. Cosa que mucha gente no ve. La causa del problema de mucha gente no es como piensa el entorno, no es como le está acusando a otra gente. La causa del problema es el pecado. Y vos y yo necesitamos entender eso y no achicarnos, porque muchas veces a vos y a mí nos toca hablar a otra gente cuando está en pecado y tratar de hacerle ver que así no va a ir hacia adelante. Para Acab, Elías era el responsable porque él oró para que no llueva. Elías le había orado al Señor porque ellos habían empezado a levantar altares a Baal, se apartaron de él. Hoy en día en nuestra sociedad ocurre mucho eso.
aquellos que han forjado destrucción, caos con sus filosofías torcidas, con acciones totalmente impías, acusan a los siervos o las siervas del Señor cuando están mostrando que hay algo que hay que corregir. Acab se negó rotundamente a aceptar lo que Elías le había dicho. Y eso le forzó a Elías a tener que pararse, plantarse y desafiarle al rey. Y decirle, para que termine de una vez por todas esto, convocarle a todo el pueblo. Y convocarle a todos esos profetas de Baal y de Acera que vos das de comer con dinero del pueblo en tu mesa, a que nos reunamos en el monte y que se defina de una vez por todas quién es verdaderamente Dios. Si es Baal o si es el Señor de señores. Eso está en Primera Reyes 18. Si vos mirás versículo 19 en adelante, dice: envía pues ahora, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Fíjense. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Toda la nación estaba esperando ansiosa el resultado. Muchas veces vos, como el hombre o como la mujer llamada a trascender, tal vez vas a ser la única persona que va a quedar contra todos aquellos que profesan algo totalmente contrario. Dice la palabra en los versículos siguientes que empezaron los profetas de Baal a hacer todo su ritual, porque la situación era que aquel que adoraba tenía que construir un altar, y el que adoraba y caía fuego del cielo, ese era el Dios verdadero. Si vos lees esta semana los versículos siguientes, vas a ver detallado eso. Y dice que los profetas de Baal hicieron el altar, empezaron a adorar, empezaron a hacer todos sus rituales. Dice que se empezaron a cortar para que la sangre empiece a tratar de atraer la presencia de Baal, empiece a venir. Y pasaba el tiempo y no ocurría absolutamente nada. Hasta que en un momento determinado, luego llega el versículo 30 y dice que Elías empieza a restaurar el altar que estaba destruido. Dice que él pidió a sus ayudantes que derramen 4 baldes llenos de agua, como para que no haya lugar alguno que pueda dar brecha a que el resultado pueda estar amañado, algo por el estilo. Y dice que ahí Elías levantó la voz y oró y dijo al Señor: Señor Dios Todopoderoso, para que todo este pueblo sepa que tú eres el Rey de Israel, que tú eres el Dios de los dioses, envía el fuego. Y dice que el fuego que vino del cielo fue tan fuerte, tan poderoso, que no solamente consumió todo el altar, sino todo el agua que estaba por ahí derramado. Dice la Biblia, viéndolo todo el pueblo, ¿qué hicieron? Se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Por eso es tan importante que vos, que estás llamada a trascender, no te achiques. Como hijo, como hija de Dios. Porque ¿saben qué? Aquellos que ponen en Dios su confianza, aquellos que dan al Señor el primer lugar en su vida, nunca van a salir defraudados. Porque mucha gente sale defraudada porque no pone a Dios en primer lugar, pone cualquier otra cosa o cualquier otra persona en primer lugar, pero espera en primer lugar respuesta de Dios. Por eso es tan importante no achicarnos como hijos, como hijas de Dios. En segundo lugar, quien está llamado a trascender, ¿saben qué? No se descuida luego de una batalla. Hay mucha gente que cuando tiene una victoria, después se descuida. ¿Por qué? Porque costó tanto llegar a esa victoria. Y vos y yo tenemos que saber que lo que cuesta llegar a obtener, cuesta eso mismo mantener. A veces peleamos tanto, nos esforzamos tanto en la previa, obtenemos la victoria, el anhelo, el sueño, el deseo que queríamos, pero a la víspera de eso es donde estamos más vulnerables.
es donde estamos más débiles, es donde estamos más cansados, agotados muchas veces. Y ahí ocurre cualquier tipo de cosas. Dice que después de que el pueblo había gritado y reconocido que Dios era el Dios, Elías se fue y le dijo al rey Acab: bajate ahora del monte y llévale a todo el pueblo contigo, porque voy a orar y va a venir la lluvia, pero apúrate. Y ellos se bajan corriendo, Elías ora, luego empieza a descender también y empezó a venir la lluvia. ¿Saben qué pasó? Primera de Reyes, capítulo 19, para que vean. Por eso es importante que entendamos quién era Acab, quién Jezabel. Dice versículos 1 y 2, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Jezabel no se fue a ver con todo el pueblo, no, ella operaba de atrás. Se quedó allá. Acab se fue y le dio toda la nueva. Fue tremendo Elías, impresionante el poder de su Dios, todo lo que hizo y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces, versículo 2, dice que Jezabel envió a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, dioses con minúscula obviamente, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Sabes qué? Es algo que vos y yo como hijos del Señor tenemos que saber, y te animo a que vos o te memorices o anotes en una parte, pero ¿sabes qué? La maldad y la cobardía están relacionadas. Porque hay gente que vos decís, esta es mala, y le identificás. Hay otra gente que vos decís, esta es cobarde, y le identificás. Pero ¿sabes qué? La maldad y la cobardía están relacionadas. O si no, ponete a pensar gente que nunca tiene la valentía de decirte las cosas en la cara. Cobardía, pero opera con maldad. ¿Por qué? Porque no se anima a decirte a vos, pero le dice a todos los demás. O nunca se anima él o ella a hacer lo que planea hacer, pero así como Jezabel le envía a otro a hacer. Envió un mensajero, dice la palabra del Señor acá. Y ¿saben qué? Nosotros como hijos del Señor tenemos que aprender a ser gente que tenga carácter, gente que pueda encarar y decir las cosas. Porque de última, si estamos equivocados, vamos a tener que reconocer que estamos equivocados, pero se encara y se solucionan las cosas. No hay nada peor que tener gente que esté guardando cosas y vos tal vez ni siquiera sabés que tiene algo guardado en contra tuyo. ¿Les pasó alguna vez o no? Y qué peor si nosotros somos personas de esa manera. Porque ¿saben qué? El enemigo empieza a operar de diferentes maneras. La amenaza de matar a Elías llegó cuando él estaba cansado. Había peleado espiritualmente contra todos esos profetas de Baal, de Acera que estaban ahí. Había corrido desde el monte, un monte altísimo, descendido de ese lugar. ¿Por qué? Porque venía la lluvia, o sea, físicamente también estaba exhausto. Y ahí ocurre algo que vos y yo tenemos que manejar del enemigo. Si Satanás a vos y a mí, o en vos y en mí, no puede ganar ventaja por la tentación, entonces va a usar otra arma, que es la acusación. Y si no puede con la tentación, no puede con la acusación, va a tratar de hacerlo, ¿sabes a través de qué? De la intimidación. ¿Cuántas veces el enemigo a través de sus demonios viene a intimidarte a vos y a mí? Y uno siente en ciertos momentos de fragilidad, como le ocurrió acá a Elías, porque después de esa gran batalla, de esa gran victoria, estaba muy endeble. El día siguiente de esa batalla estaba de esa manera, recibiendo esa amenaza. Qué importante es por eso que vos y yo podamos estar alertas siempre. En todo momento, en todo lo que hagamos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hay mucha gente que dice, el domingo me fui a la iglesia, a la casa de Dios, es todo tan tremendo. Entonces martes o miércoles por ahí voy a empezar a orar otra vez. Lunes tranquilo, lunes es feriado espiritual. Y no se dan cuenta que después de ese tiempo en la casa de Dios, donde juntos nos reunimos, donde el Señor
hace cosas en nuestra vida, el día siguiente el enemigo no va a esperar hasta la mitad de semana. Si puede, mañana mismo va a tratar de anular todo lo bueno que el Señor pudo haber hecho en tu vida hoy. Por eso hoy yo tenemos que estar alertas. Por eso hoy yo no tenemos que cruzarnos de brazos cuando tengamos alguna victoria. Hay gente que recibe una bendición de parte de Dios, recibe respuesta a la oración que tanto tiempo viene elevando al Señor, y recibe esa respuesta y después es como que deja de orar, deja de buscar. Pero ¿saben cuál es la realidad? Que el enemigo no deja de atacar. Y empieza a buscar. Si a través de la tentación puede, algunos ya caen ya ahí. Sino a través de la tentación, de la acusación, que otros empiecen a hablar mal, que otros empiecen a hacer cosas en tu contra como para que vos caigas. Y si no puede con eso, va a empezar a buscar la manera de intimidarte para que vos cedas y caigas totalmente. Pero tercero y último, quien está llamado a trascender va a tener que aprender a vencer sus batallas interiores. A veces, ¿saben qué, mis queridos amigos, queridas amigas? Nuestras batallas ni siquiera están tanto por fuera. Porque muchas veces nosotros tenemos percepciones que no son la verdad. Creemos algo o prejuzgamos algo que en realidad no es la verdad, la realidad. Hoy en día, lastimosamente, por tantas cosas que de repente a vos y a mí nos pudieron haber tocado vivir, muchas veces las cosas que vienen a nuestra vida, nosotros ya pasamos por el filtro de nuestras heridas, de nuestros dolores, de nuestros fracasos, de las cosas que ya otros nos pudieron haber hecho. Y ya cuando llega al corazón no recibimos como en verdad fue el espíritu de lo que se nos dijo o de lo que la otra persona estaba queriendo hacer. Fue ya nuestra percepción y no fue la verdad. Elías, un hombre tan poderoso, tan utilizado por el Señor, recibe la amenaza de una persona, la intimidación de una persona. Y de esa victoria tan poderosa sale corriendo, huyendo literalmente a esconderse. Dice la Biblia en Primera Reyes 19, versículos 3 y 4: viendo pues el peligro de esa amenaza, se levantó y se fue para salvar su vida. Imagínense, acababa de pelear contra cientos de profetas contrarios. El que fallaba moría. Tanta fe tenía ahí ante un centenar, más de un centenar que había ahí. Y ahora ante una persona, ¿cómo tembló? Y vino a Berseba, que está en Judá, y le dejó ahí a su criado, dice, y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino, se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. El mismo que había estado tan fuerte en el Señor. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hay ciertas tentaciones que en momentos de crisis pueden venir a nuestra vida. Hay ciertos estados de ánimo que vienen a nuestra vida. En esos momentos de crisis viene la depresión, viene la resignación, viene el sentimiento de inferioridad, viene el sentimiento de fracaso, de rechazo. Que en momentos de crisis uno empieza, imagínense, era una percepción que él tenía, no era la verdad. El Señor tan grandemente ya le había usado y ahora estaba así. Él estaba agotado físicamente, estaba drenado espiritualmente, él estaba deprimido o cansado mentalmente. Y por sus palabras se nota que estaba desesperado espiritualmente. Ese deseo que él tenía de pelear es como que había desaparecido. Él ya le había encarado al rey. Él había encarado a esa cantidad impresionante de profetas y ahora... Porque cuanto más vos quieras trascender, más solo vas a estar en el camino muchas veces. Y hay batallas que vos vas a tener que librar, que tal vez nadie más sabe. Tal vez puede ser que la gente a vos te vea y diga: híjole, qué exitoso, qué exitosa, qué bien que le va. Y tal vez solamente vos sabés lo que estás llorando, sufriendo. Los pensamientos que van dando vuelta, vuelta, vuelta en tu mente. Hay
luchas que tal vez nadie más sabe que vos en este instante estás librando. Pero bendito sea Dios que Él no se rindió con Elías, aun cuando Elías ya se había rendido de él mismo. ¿Y sabes qué, mi querido hermano, mi querida hermana? Dios no se va a rendir de vos, aunque quizás vos hoy ya hayas venido a querer rendirte, a decir: yo voy a venir para cumplir y entrego todo, dejo todo. Así como el Señor no dejó a Elías en ese momento, yo estoy seguro y hoy vengo a decirte de parte del Señor que Él no te va a dejar. Ese pueblo identificaba a Elías con Dios. Ese pueblo sabía que Elías era representante del Señor. O sea que si el Señor le abandonaba y le dejaba terminar mal, la gente iba a pensar que Dios había muerto, que algo había dejado de pasar. Y esa es una buena noticia para vos y para mí, que estamos identificados con el Señor. Porque puedes estar librando tus mayores batallas, pero vos sos la persona que en el lugar donde estás trabajando, en el vecindario, en la familia en la cual estás, vos sos quien está identificado con el Señor. La gente le ve o le escucha a Dios a través de tu vida en ese lugar. Y por ende el Señor a vos te va a respaldar también. ¿Y saben qué? En esta historia, si vos empezás a leer, podés leer en la semana. El Señor hizo 3 cosas poderosas con Elías estando ahí en esa cueva escondida. En primer lugar, el Señor le dio descanso. Él estaba cansado, fatigado. Luego el Señor le alimentó. Y luego el Señor le dio tranquilidad. Hoy yo tenemos que saber en esos días más difíciles y tener la seguridad de que no importa qué tan cerrado esté todo, qué tan difícil esté todo, Dios siempre va a proveer una salida. Dios siempre es capaz de abrir una puerta donde ninguna puerta se abría. Dios siempre puede proveer cuando parezca que no haya lugar alguno del cual pueda ser proveído para tu vida. Pero ¿sabes qué? En ese estado en el cual estaba Elías, Dios esperó, ¿sabes qué? El momento exacto. Dios esperó hablarle a Elías hasta que Elías estaba preparado para recibir lo que venía de Dios. Hay momentos en la vida donde vos y yo no estamos preparados o no estamos concentrados para recibir lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. ¿Será que Dios hoy no te puede hablar porque vos no parás ningún momento a sentarte de verdad a escucharle a Dios? Tal vez vos decís: no, yo estoy sentado ahora, pero tal vez tu mente está en otro lado, tal vez tu teléfono no estás anotando, buscando la palabra, estás viendo un partido, estás viendo en las redes. Porque Dios habla a nuestras vidas cada vez que estamos con el corazón predispuesto, deseoso para recibir. ¿O por qué a veces ocurre que hay una palabra donde tanta gente se nota que el Señor le está hablando y a vos y a mí tal vez no nos llega nada? No es que Dios hace acepción y dice: a él no le voy a hablar hoy o a ella no. No hace eso. La palabra es igual para todos y cada uno de nosotros. Y Dios esperó para hablar hasta que Elías estuviera preparado. Y dice la palabra, Primera Reyes 19:12 en adelante: y tras el terremoto, porque el Señor trataba de llamar ya la atención de Elías. Él estaba escondido en una cueva. Un fuego, dice, tras el terremoto. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Se puso a la puerta de la cueva. ¿Y qué pasó cuando se puso ahí? Salió de ese lugar donde estaba. Se puso a la puerta de la cueva y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió de sentido: un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares.
Han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías sentía que ya no podía, pero Dios le mostraba que todavía él podía. Puede ser que vos y yo hoy sentimos que ya no podemos. Sentimos que no somos suficientes, sentimos que no valemos, sentimos que no estamos aptos. Pero cuando vos y yo abrimos la palabra y nos damos cuenta que tenemos vida, significa que el propósito sigue, que no terminó el plan de Dios con nuestra vida. Por eso hoy quiero decirte, mi querido amigo, mi querida amiga, no importa que tanto otra gente te haya dicho que vos no podías, que vos no valías, que vos no eras suficiente, que vos no eras llamado, llamada para eso, para lo otro. Dios te puso acá en la tierra para trascender, para hacer cosas grandes, para la gloria y honra de Dios. Ese trabajo que el Señor te está dando, las bendiciones que el Señor te va a ir dando, las posiciones que el Señor te va a ir dando, las puertas que el Señor te va a ir abriendo, son para que vos trasciendas, pero ahí le des la gloria a Dios. El Señor le mostraba que aún Él iba a poder y iba a hacer cosas relevantes, ungir reyes, ungir nuevos profetas, hacer cosas grandes, le mostraba el Señor. Por eso cuando Elías estaba preparado, Dios le habló. ¿Será que estás preparado para escuchar lo nuevo que Dios tiene para hablar a tu vida? Porque si el llamado es a trascender, pero vos decís: no, yo no voy a trascender, yo no puedo, se equivocaron, yo no soy, yo no. No, ¿cómo está hoy tu corazón? Pero yo fallé, pero yo me equivoqué, yo choqué acá, yo me frustré. Estás llamado a trascender para la gloria de Dios. Por eso es tan importante que miremos la palabra. Porque ¿saben qué? La obediencia nunca está basada en la emoción, sino que está basada en la fe. Está cimentada en la fe. La fe siempre va a ser el elemento clave en la obediencia. Porque cuando Elías obedeció la palabra, después de leer estos versículos, mirá lo siguiente, vas a ver que él obedeció la palabra, sus emociones cambiaron. Esta es una verdad que vos y yo tenemos que llevar hoy, un principio. ¿Sabes qué? Las emociones tienen que seguir a las acciones. Tus emociones tienen que seguir a tus acciones y nunca al revés. Porque si tus acciones le siguen a tus emociones, imagínate cuando tenés la emoción, el deseo de quitarte la vida. Imagínate si tu acción sigue a esa emoción. Imagínate si tu acción sigue a la emoción de decir: no vale más la pena pelear por esta familia. Pero imagínate lo que ocurre cuando tu acción dice: aunque no siento tal vez amor, no siento ganas en este momento, pero voy a empezar a accionar y hacer lo mejor de mí para pelear por esta familia. ¿Qué va a pasar? Imagínate si vos seguís a tu emoción que dice: no, este sueño ya es muy complicado, no voy a hacer. Nunca vas a terminar nada. Pero algo tremendo y poderoso va a ocurrir cuando vos, por encima de tu emoción, agarrás, ponés la mochila de la emoción, pero las acciones empiezan a caminar con decisión, con determinación, con fe, obedeciendo lo que Dios te llamó a hacer. Proverbios 19:3, y con eso termino, en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 19:3 dice: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enojan con el Señor. Puedes buscar Proverbios 19, versículo 3. En la Nueva Traducción Viviente: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Algo que vos y yo tenemos que saber
es que Dios es la fuente de nuestros éxitos. Dios nunca falla. Dios es la fuente de tu éxito, no de tu fracaso. Porque Dios no se equivoca, Dios no falla. Dios es el génesis de todo lo bueno que va a pasar en tu vida. Dios es el inicio de todo lo bueno que va a ocurrir en tu vida. Por eso, si hay algo que vos y yo tenemos que asegurarnos siempre, es de estar caminando en el camino del Señor. Si hay una seguridad, tal vez en esos momentos difíciles de adversidad, de crisis, si hay algo, una sola cosa que necesitamos tener ahí, es la seguridad de que Cristo está en nuestras vidas, de que estamos a cuentas con Él, porque no hay situación que sea imposible para Él.